cristiano celebrar el día de Halloween? No exactamente. El día de Halloween es oscuridad. Bueno, yo pienso que el cristiano no debe celebrar el Halloween porque nosotros celebramos la vida, celebramos a Cristo. Y el Halloween, el significado que tiene, una celebración. Cuando nuestros hijos estaban pequeños íbamos a una iglesia donde no se creía en Halloween y nosotros por respeto no salíamos a pedir dulces, pero en mi casa Pecos vestía a nuestros niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca creímos un 31 de octubre en mi iglesia. Bueno, ya llegamos y este es el patio. Ajá, entramos a la otra parte. ¡Bravazo! Y los chicos así me dan la bienvenida. Nosotros los cristianos no debemos celebrar la fiesta de Halloween porque detrás hay una actividad satánica que la sostiene. Cuando usted está haciendo a su hijo partícipe de algo así, usted lo está de manera directa o indirecta envolviendo en algo que tiene raíces satánicas. ¿Cómo celebrar Halloween? Siendo cristiano. Este video es para darte ideas de cómo atraer no creyentes a Cristo. Número 1. Muchas iglesias lo hacen y es una presentación teatral en sus auditorios. Vamos a convivir en un mundo difícil sin comprometer nuestras convicciones. No puede ser que aparezca Halloween y ya disfrazamos a los chicos a pedir dulce. No puede ser tan frágil nuestras convicciones. Sin darnos cuenta de que Halloween tiene su esencia en la brujería. ¿Qué es lo que yo recomiendo que hagan y no lo tienes que hacer, verdad? Cómprate un disfraz. Compra dulces. Ponte el disfraz la noche de Halloween. Regala dulces. Los cristianos que celebran Halloween, acá no juzgamos, pero tampoco apoyamos. Justo mi iglesia dio un mensaje hablando de esto. Y quiero decirte que yo lo veía igual de inofensivo que tú. Y tranquilos que no les voy a vender un mensaje moralista. Solo quiero que te preguntes qué es lo que se celebra realmente en esta fecha. El por qué lo haces y cómo te sientes espiritualmente. Los cristianos también celebramos el 31 de octubre, pero de una manera diferente. Quédate y te enseño. Comenzamos a las 6 de la tarde con peinado y maquillaje. Arrancamos la noche conociendo a los líderes de equipo. Ellos nos estaban mostrando sus escudos y significados. Y fue difícil para el jurado escoger. De pana estaban 10 de 10. Los chicos empezaron a practicar sus canciones, gritos de guerra y demás. Ustedes saben, el bochinche. Y llegó el momento del concierto que fue demasiado. Iniciamos con la historia del Halloween. ¿Dónde nace el Halloween? El Halloween nace, y ya esto vamos a arrancar rapidísimo, voy a tratar de únicamente tocar el tema, y dice, inicia a través del Samhain. Samhain era una fiesta de el pueblo celta, ¿sí? Que en realidad estaba radicada directamente hacia lo que era la cosecha, ¿sí? Ese era el Samhain. Pero ¿qué pasó o qué pasaba aparte, digamos, de lo que era el Samhain, que se celebraba? Voy a poner este mapita ahí, que son todos los pueblos que son celtas. Si ustedes de pronto han escuchado, hay pueblos celtas, ustedes escuchan de celtas en España, en Portugal, de celtas en Gran Bretaña, todo lo que es el Reino Unido, Francia, ¿sí? Pero el lugar donde más estaban asentados los celtas, el lugar en el que más estaban asentados los celtas, era en Irlanda y en Escocia, ¿sí? Era la parte donde ellos más estaban asentados. Ahora, el Samhain inició entre el siglo I antes de Cristo y se conservó hasta el primer siglo. Si ustedes se dan cuenta, en ese tiempo, para el primer siglo, cuando estábamos, para los que han estado asistiendo a las clases de panorama bíblico, durante el primer siglo era la iglesia primitiva. Después de que el Señor murió en la cruz del Calvario, quedó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estuvo hasta el año 70 ahí en Jerusalén. Pero teniendo en cuenta eso, ya se practicaba para ese tiempo el Samhain. Eso quiere decir que no es una celebración cristiana, porque en ninguna parte de la Biblia, a pesar de que es en el mismo tiempo, en ninguna parte de la Biblia nos habla que se celebre, ni que lo celebren los judíos, ni que lo celebren los gentiles, ni que lo celebren. Se celebraba por los pueblos celtas, como decía, en ese tiempo, del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo. ¿Qué significa Samhain? Sam significa verano y Hain, que se lee como fuin, significa fin. ¿Qué significa? El fin de verano, ¿sí? ¿Cuál era el inconveniente? Que esto era lo que se celebraba por los pueblos celtas,
Pero los pueblos celtas, ellos, a pesar de que para ese tiempo, si ustedes recuerdan, para el primer siglo, en Jerusalén, el imperio que gobernaba, ¿cuál imperio era? ¿Recuerdan qué imperio era? ¿Cuál fue el imperio que crucificó al Señor Jesús? Los romanos. Los romanos estaban en ese tiempo gobernando el imperio, pero para lo que era Irlanda, para lo que era Escocia, para lo que era el Reino Unido, hay que tener en cuenta que es una isla separada de la península, de lo que es la península ibérica. Si ustedes se dan cuenta, son unas islas que están separadas. Hasta ahí no había llegado el imperio aún. ¿Quiénes eran los que gobernaban a los pueblos celtas para ese tiempo? Eran los sacerdotes druidas. Ellos tenían como tal no solamente un gobierno que era un gobierno político, sino también un gobierno religioso. Ese gobierno religioso tenía un calendario, el cual el calendario iniciaba a partir del día 1 de noviembre y finalizaba el día 31 de octubre. ¿Sí? Hasta este punto estamos hablando del Samhain y aún no lo hemos podido conectar con lo que es el Halloween, así que vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles eran los rituales que se hacían en el Samhain? Se hacían incendios de hogueras, se hacían reuniones de disfraces y máscaras y se celebraban ofrendas, ¿vale? Hasta ese punto las celebraciones eran celebraciones normales. Con el sacerdote de los druidas llegó algo y fue la celebración del 31 de octubre como fin de año del calendario celta. Para los druidas, ellos eran los sacerdotes, decían que en ese momento, entre el 31 de octubre y el 1 de enero, en ese punto que finalizaba el año, la línea entre la vida y la muerte se volvía más delgada. Y eso permitía que supuestamente los muertos, que habían muerto de ese tiempo hacia atrás, que los muertos pudieran levantarse como espíritus, ¿sí? Y acercarse directamente a todos sus familiares, ¿vale? Si usted ha escuchado algunas películas, va a comenzar a asociar con una cosa y ahorita les voy a decir con qué se asocia, ¿vale? ¿Por qué había un ritual de incendio de hogueras? Ellos hacían como se hace usualmente en el campo, que cuando hay animales salvajes lo que hacen es poner unas hogueras alrededor para que los animales no entren al pueblo. Ese era el incendio de las hogueras. Ahora, cuando comenzó ya a celebrarse y a mentalizar, digamos, que al pueblo celta, de que en esa franja se levantaban los muertos, ¿sí? No con cuerpo corporal, sino supuestamente como espíritu, ellos se acercaban a la casa de los familiares, ¿sí? Y digamos que esa noche estaban con sus familiares. Muchas veces ellos lo que hacían era que, póngale cuidado, tomaban un nabo, y el nabo, el nabo es algo que es como moradito, lo abrían, le sacaban lo de por dentro, le abrían unos ojitos y una boquita, y por dentro le ponían una velita al nabo, ¿sí? ¿Para qué? Para que la persona difunta, cuando se levantara, pudiera llegar fácil a esa casa, ¿sí? Y pudiera encontrar fácilmente, digamos, que la casa de su familiar, ¿vale? Ahora, ¿qué cambió? Cambió cuando comenzaron a decir, bueno, se están levantando muchos espíritus, ¿sí? Y si a mi casa llega un espíritu que no es de mi familiar, si de pronto a mi casa llega el espíritu de un asesino, si de pronto llega un espíritu maligno, ¿qué podemos hacer? Comenzó a cambiar el ritual. ¿Qué comenzaron a hacer los sacerdotes druidas? Mataban los animales, mataban los animalitos, sobre todo animales que fueran un poquito grandes, zorros, pues casi siempre era, digamos, zorros, lo que eran conejos, ¿sí? Les sacaban el cráneo, les sacaban lo de por dentro y dejaban únicamente la piel. Esa piel ellos se la ponían como un disfraz y de esa manera ellos ahuyentaban supuestamente esos espíritus malignos que iban llegando, ¿sí? Con el paso del tiempo, bueno, voy a continuar con la siguiente diapositiva, porque ahí digamos que hay una imagen de más o menos cómo era una hoguera, ¿sí la alcanzan a ver? De cómo era una hoguera. Con el paso del tiempo eso comenzó a cambiar. Entonces acá tenemos una imagen renacentista. Esta imagen es una imagen verídica, yo no les voy a mostrar algo que sea carreta. Usualmente, ¿qué hacían ellos? Si ustedes se dan cuenta, está el muñequito, este muñequito que tiene un instrumento, ¿sí? Y vamos a ver a unos sacerdotes vestidos con unos trajes, ¿sí? En un burro, como un alce y un conejo. Los sacerdotes druidas comenzaron a darse cuenta que a pesar de que ellos tenían los trajes, los espíritus malignos seguían llegando. Ahora, usted como cristiano va a entender que los espíritus de los muertos no se levantan. La palabra del Señor dice que está destinado para el hombre que muera y luego el juicio. Eso es todo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuáles eran los espíritus que estaban llegando. Estaban llegando espíritus malignos. ¿Qué comenzaron a hacer ellos a través de las ofrendas?
Al inicio, ellos comenzaron a ofrecer frutos de lo que ellos cosechaban. Pero luego comenzaron a ofrecer otras cosas. ¿Vale? Ya les voy a decir qué ofrecían. Acá tenemos una aquelarre. Es una reunión de brujas y están ahí danzando. En la actualidad estamos en un mundo globalizado, y quiero que usted entienda que estamos en un mundo globalizado, donde si llegara a venir una bruja acá a Colombia, y nosotros le dijéramos algo ofensivo a una bruja, nos ganamos un problema. Porque en la actualidad Colombia es un estado laico que permite la libertad de religiones. Y si una bruja dice, a mí me gusta ser bruja y es mi religión ser bruja, ya no se le puede decir nada. Por eso ahora se encuentra más material, porque ahora ellas pueden celebrar las cosas abiertamente, desde que no afecten la libertad de los demás. ¿Vale? Entonces, acá tenemos un sacerdote druida. ¿Sí lo alcanzan a ver? Si ustedes se dan cuenta, este gorrito que tiene es un gorrito de un animal, ¿sí? Y acá vemos a otro sacerdote. Voy a pasar con otra imagen. Como decía, ellos comenzaron a pedir unas ofrendas. ¿Sí ven esa imagen? Como ellos están encapuchados y todos tienen unas figuritas de animales, ¿sí ven? Mascaritas de animales. Las ofrendas comenzaron a cambiar. Y ellos venían también, al venir de Europa, ellos venían también de unas creencias, donde a través del tiempo, yo no sé si ustedes han leído, y nos habla la palabra del Señor sobre un dios que se llamaba Moloch. ¿Han escuchado de Moloch, cierto? Moloch recibía únicamente un tipo de ofrendas, y ese tipo de ofrendas únicamente eran sacrificios humanos. Según la historia nos dice que en el tiempo de Moloch habían hecho una estatua grandísima de Moloch que tenía los brazos estirados, o sea, los brazos estaban estirados. No solamente había, digamos, que una estatua de Moloch, habían muchas en los lugares altos. Inclusive Salomón en algún momento llegó a crear templos para Moloch. Moloch tenía dos brazos estirados y acá, digamos que en la parte del vientre tenía un hueco. En la parte de atrás tenía otro huequito donde se metía leña para el fuego. Habían dos tipos de sacrificios. Esos dos tipos de sacrificios únicamente eran sacrificios humanos y siempre eran de niños. Cuando Moloch, que era una estatua que era metálica o de hierro, se calentaba y tenía los brazos estirados, lo que hacían era ponerle el bebé sobre los brazos. Automáticamente el bebé iba a quedar incinerado. Y tenía otro, que era un huequito acá en la barriguita, ¿sí? La estatua, donde ellos lo que hacían era tomar al bebé y meterlo entre el hueco que tenía en la barriga, y ahí también se quemaba el bebé, ¿sí? Esos eran los sacrificios de Moloch. Pero no eran los únicos sacrificios que se hacían en el tiempo de los druidas. En el tiempo de los druidas no solamente estaba, digamos, que esos sacrificios que eran sacrificios humanos, sino que también tenían unos sacrificios que eran sacrificios sexuales, ¿sí? Donde lo que hacían era tomar a las mujeres vírgenes y lo que hacían era abusar entre todos los sacerdotes de las mujeres vírgenes. Luego lo que hacían era asesinarlas, sacar la sangre, y ellos bebían la sangre de las mujeres, pero debía ser mujer virgen, ¿sí? Ahora, usted ha escuchado esta frase, ¿cierto? Trick or treat. Trato o truco. Los sacerdotes druidas lo que hacían era ir por toda la aldea, llegaban a las casas, le decían trato o truco. Si usted nos entrega a nosotros un niño, ¿sí? Si usted nos entrega a sus hijas vírgenes, le aseguramos que los demonios no van a llegar a su casa. Y no solamente eso, pasaba como en los tiempos bíblicos, que le prometían prosperidad. Entregue su hijo y usted va a tener 2 o 3 hijos más, ¿sí? Pero aparte de eso, usted va a estar seguro. Entonces lo que escuchaban usualmente, que llegaban a las casas y golpeaban y decían trato o truco, trato o truco. Aún no hemos llegado a la parte colombiana, pero decían así. Ellos decidían si entregaban o no entregaban a un sacrificio, digamos, para que los demonios no fueran a entrar a sus casas. Digamos que ese era el inicio, o sea, ese Samhain duró practicándose por mucho tiempo, mientras que el pueblo celta seguía siendo un pueblo independiente. Ahora, como les decía, esto que les estoy nombrando muchas veces no se enseña en las iglesias, y hay muchos lugares donde no se enseña esto claramente, sino solamente a través de supuestos. Yo creo, tal vez, puede ser, no. Este libro es el libro Saceris, el Velo Gali, ¿sí?
que fue escrito por Julio César. Fue escrito por Julio César. Haciendo parte del Imperio Romano, ellos por fin pudieron gobernar el pueblo celta. Y en su libro, él escribió su libro, él agregó, esta es la imagen del libro, ¿sí?, que se conserva aún. Él agregó esto, esta imagen, este dibujo es hecho por él. Este dibujo se llama El hombre de paja, celebración hecha por los druidas en el tiempo de los celtas. Creaban un hombre de paja inmenso en tipo de celda, y lo que hacían era encerrar a los niños y a las muchachas vírgenes entre el hombre de paja. Lo llenaban de personas, llenaban el hombre de paja, lo llenaban de personas, y luego le prendían fuego como ofrenda. Ese es el hombre de paja. Ahora, como les decía, digamos que esta parte no es de que hay registros históricos de lo que estoy hablando. El libro, si usted lo busca, lo puede encontrar, y hay registros históricos de que eso era lo que se hacía en ese tiempo. ¿Sí? Ese dibujo es un dibujo renacentista de ese tiempo, ¿vale? Habíamos hablado de que en el primer siglo se celebraba el Samhain. Para el año 313, Constantino, que era el emperador de ese tiempo, Constantino dice, porque no lo podemos asegurar, él dice que él tuvo en una de las guerras una revelación por parte de Dios donde Cristo se le presentó y él recibió a Jesucristo en su corazón, ¿sí? Eso es lo que dice la historia, no podemos corroborarlo ni podemos negarlo, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál fue el edicto de Milán? Constantino, al convertirse al cristianismo, dictó que todo lo que estuviera bajo el imperio romano debía volverse al cristianismo. Todos los pueblos que hicieran parte del imperio romano tenían que volverse al cristianismo. Ese es el edicto de Milán. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Eso obligó a que todos los pueblos, que eran pueblos con diferentes tipos de creencias, ¿sí?, pueblos con diferentes tipos de religiones, tuvieran, así no quisieran, que convertirse al cristianismo. Eso creó algo que fue el sincretismo. ¿Qué es sincretismo? De pronto, si usted ha escuchado esa palabra, el sincretismo es la reunión o el revolver varios tipos de religiones y creencias en una, ¿sí? Lo que hacen es coger y crear una mezcolanza de creencias. Los romanos, los griegos, para ese tiempo los griegos creían, eran en las diferentes deidades. Si ustedes han escuchado, los griegos creían en Zeus, en Hades, en Poseidón, en Atenea, en diferentes tipos de dioses. Para ellos fue un choque un choque cultural muy fuerte, que el emperador dijera: ustedes se tienen que olvidar de todos sus dioses y tienen que comenzar a servir a un único Dios, es el Dios de los cristianos, ¿sí? Para ellos fue un choque tenaz. Pero como nosotros no estamos hablando de los griegos, sino estamos hablando de los celtas, a los celtas les obligaron a recibir el cristianismo, ¿vale? Ahora vamos. Para el año 609, ahí ya llevamos 300 años en que ya estaba gobernando el Imperio Romano. En el año 609, el Papa Bonifacio IV, que es el que ustedes ven ahí en la imagen, ¿sí?, él lo que hizo fue que para los griegos, que eran de los que habíamos tocado el tema, en el año 27 a.C., Agripa creó algo que se llamaba el Panteón, que todavía existe. Si usted va a Roma lo va a encontrar. El Panteón estaba dedicado no solo a un dios, estaba dedicado a muchos dioses, por eso se llama Panteón, porque eran muchísimos dioses. El Panteón estaba dedicado a muchísimos dioses y fue un choque cuando dijeron que todos tenían que convertirse al cristianismo. Entonces, como decía, el Panteón fue creado en el año 27, ¿sí?, por el emperador Adriano. Él arregló el Panteón, ¿sí?, ese edificio lo restauró y lo arregló, ¿vale? Ahora, el Panteón en el año 313, después de Cristo, cuando fue decretado el edicto de Milán, pues todo el mundo tuvo que volverse al cristianismo. El Panteón quedó completamente sin función. O sea, a pesar de ser uno de los edificios más importantes, más bonitos del imperio, se quedó sin función, porque el Panteón era para muchísimos dioses. Entonces, ¿qué dijo Bonifacio IV, que era el Papa? Él llegó y dijo: el Panteón no se puede quedar así desocupado, sin ningún tipo de función. Entonces él lo que dijo fue: vamos a consagrar el Panteón, que tenía espacio para muchos dioses, lo vamos a consagrar a Santa María y a todos los mártires. ¿Qué fue lo único que hicieron? Tomar todos los dioses del Panteón, y cambiarle los nombres, ¿sí? Coger esos dioses, todos esos dioses griegos, y simplemente cambiarle los nombres por nombres de mártires que habían muerto en el tiempo de la persecución al cristianismo.
El panteón fue consagrado en ese momento. Pero ¿por qué les estoy hablando o por qué comencé a hablarles del panteón? Porque con la consagración del panteón, ¿sí?, el día 13 de mayo se instauró algo que fue la fiesta de todos los santos. ¿Sí van conmigo en la línea que les estoy diciendo? Después de consagrar el panteón para Santa María, ¿sí?, y todos los mártires, teniendo ya el panteón en el año 731, lo que dijeron fue, el día 13 de mayo vamos a comenzar a celebrar la fiesta de todos los santos, todos los santos. ¿Por qué? Estaban beatificando a muchos mártires. Todos los que morían a causa del evangelio habían sido beatificados, o sea, los habían nombrado santos. Entonces, en el calendario gregoriano, ya en ese momento, el calendario, ¿sí?, ya se había llenado de un montonón de santos y santos y santos y santos y santos, y prácticamente tenían días feriados todo el tiempo porque habían muchos santos. Tomaron la decisión simplemente de que todos los que iban a ser beatificados iban a ingresar en un grupo, y el 13 de mayo se iba a celebrar el día, no de un santo, sino de todos los santos. Eso fue en el 731. ¿Vale? En el año 731, Gregorio lo que hizo fue cambiar el 13 de mayo, que era la fiesta de todos los santos, pasarla para el día 1 de noviembre. ¿Por qué? Porque ya tenían un inconveniente con el tema del calendario celta. El calendario celta terminaba el 31 de octubre, iniciaba el 1 de noviembre. Ellos estaban obligando a que ellos se convirtieran al cristianismo, pero ellos aún seguían celebrando el Samhain para ese tiempo. Entonces dijeron, no, ya no van a celebrar más el Samhain. Lo que vamos a hacer es pasar el Día de Todos los Santos del 13 de noviembre para del 13 de mayo para el 1 de noviembre, y ese día vamos a celebrar la fiesta de todos los santos. Eso fue decisión de Gregorio III, otro papa. Para el 844, Gregorio IV tomó la decisión de que el Día de Todos los Santos no solamente se iba a celebrar en el antiguo Imperio Romano, sino que se iba a celebrar de manera universal. O sea, para todo el mundo se iba a celebrar el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Y él agregó algo adicional, que el día 2 de noviembre se iba a hacer la oración de todos los santos difuntos. ¿Sí? Acá quiero hacer una acotación. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, en mi casa vivía una señora que se llamaba Doña Consuelo. Se llamaba Doña Consuelo, la señora Doña Consuelo. La señora Consuelo todos los 2 de noviembre hacía algo. Todos los 2 de noviembre, ella vivía en el primer piso de la casa. Y ella, como vivía en el primer piso de la casa, ella lo que hacía era el 2 de noviembre, o sea, del 1 de noviembre para pasar al 2 de noviembre, ella llegaba y abría las ventanas del primer piso. ¿Sí? No, yo sé que no todos conocían mi casa como era, pero ahí en el primer piso abría las ventanas y ella sacaba un vasito de agua por cada uno de los familiares que habían fallecido el día 2 de noviembre y los ponía ahí al frente de la casa. Y llegaba y decía, lo que pasa es que hoy es el día de la oración de los santos difuntos. Y ese día ponían los vasitos de agua para que las almas del purgatorio pudieran refrescarse ese día. Quiero decirle algo, y es algo gracioso, bueno, no sé si es gracioso, pero es real, y es que el catolicismo sí tenía una base bíblica para eso. Aunque usted no lo crea, sí tenía una base bíblica para eso. Y era que la base bíblica está cuando se habla del rico y Lázaro. ¿Sí? Cuando se habla del rico y Lázaro, el rico le dice, Padre Abraham, permite que Lázaro moje uno de sus dedos con un poquito de agua, ¿sí? Y que yo pueda refrescarme así sea con una gotica, ¿sí? Entonces le dice, no es posible que Lázaro pase hasta allá, porque entre nosotros dos hay una cima, ¿sí? Una cima no con C, sino una cima con S, ¿sí? Estaba enseñándole eso la vez pasada. Me decían una cima, o sea, había una montaña. No, una cima no con C, sino una cima con S, que es un hueco, ¿sí? Ese es el soporte bíblico que usan ellos para decir que las almas del purgatorio necesitan tomar al menos un poquito de agua para refrescarse, y ellos dejan los vasitos de agua. Quiero que usted entienda algo, y voy a hacer un paréntesis súper rápido porque no me puedo quedar mucho tiempo en eso, que era lo que estaba comentando de la señora Consuelo. Y es que quiero que usted entienda que hay algo que nos muestra la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos muestra que hay leyes espirituales. Hay leyes espirituales. Y quiero decirle que cuando terminaba el 2 de noviembre, pregúnteme cómo estaban los vasitos de agua. Ahí estaba la confianza de ella. Nosotros debemos separar dos cosas. Vuelvo y digo, en ningún momento los familiares de la señora Consuelo venían del purgatorio a tomar agua. Eso no lo hacían. Pero sí se desocupaban los vasitos. Pero todavía no es tiempo de decirles por qué. ¿Vale?
¿Tenemos claro hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O tenemos todo claro? ¿Sí? ¿Vale? Eso fue un recorrido rapidísimo de la historia. Entonces, yo sé que si yo les pregunto, todos lo tienen claro, ¿cierto? Entonces, viene el Samhain luego de la unión entre lo que fueron las creencias celtas y druidas con el Imperio Romano, ¿sí? Luego el Imperio Romano lo que hizo fue sincretizar esas fiestas, ¿sí? Y sincretizando esas fiestas que se creó el 31 de octubre como fiesta que ya era de los celtas, 1 de noviembre como fiesta de todos los santos y el 2 de noviembre como la fiesta de los santos difuntos. ¿Vale? Año 844, vamos a ver. Me voy a volver un momentico. 844, ¿sí ven? Para que se den cuenta que están súper pendientes. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se le decía el día 1 de noviembre? Se le decía el Hallows Day, All Hallows Day. En inglés, ¿eso qué quiere decir? El día, day, de todos Hallows los santos. Día de todos los santos, All Hallows Day. ¿Hasta el día de hoy se llama así? Quiero decirle que sí, se sigue llamando hasta el día de hoy, el 1 de noviembre, el All Hallows Day. ¿Eso qué quiere decir? Que el día 1 de noviembre es el día de todos los santos. Ya eso ya lo teníamos claro, ¿cierto? El 31 de octubre fue llamado el All Hallows Eve. ¿Qué significa Eve? Significa la víspera, ¿sí? Entonces, el All Hallows Day, día de todos los santos, All Hallows Eve, la víspera del día de todos los santos, 31 de octubre. Con el paso del tiempo, si ustedes se dan cuenta, la pronunciación All Hallows Eve terminó llamándose Halloween. ¿Tiene el mismo significado? Sí. Si le preguntan qué significa Halloween, significa víspera del día de todos los santos. Eso es un tema simplemente de modismos de pronunciación. Se acortó el nombre, pero sigue siendo lo mismo. ¿Vale? Teniendo en cuenta eso, entonces, tenemos el 31 de octubre, la víspera de todos los santos, el festival de otoño, el Samhain y el Día de los Muertos. Esas 4 cosas están mezcladas, ¿sí? Mezcladas en algo que se llama el Halloween. Es una mezcolanza de un montonón de creencias que se terminó llamando Halloween. ¿Cómo llega el Halloween? Estamos cortos de tiempo. ¿Cómo llega el Halloween a Estados Unidos y América? Llega primero que todo a Estados Unidos en 1845. Esto se lo voy a redactar así rápidamente, que esto ya es un tema de sociales y de historia. Y es que para ese momento, en 1845, hubo una migración inmensa por la depresión, ¿sí? Estamos hablando de los 1800, por la depresión en la que llegaron irlandeses y escoceses a Estados Unidos, por miles, casi por un poco más de 1 millón, llegaron directamente a Estados Unidos por la depresión. A partir de ese tiempo en Estados Unidos, si usted va a Estados Unidos, como era tan grande la población de irlandeses y escoceses, hasta el día de hoy inclusive, se celebran días como el Día del Escocés. Y es un día de fiesta nacional, donde todo el mundo se viste de verde, donde pintan el río de verde, ¿sí? Por la cantidad tan inmensa de irlandeses y escoceses que llegaron allá. ¿Qué llevaron los escoceses y los irlandeses a Estados Unidos? Sus creencias. ¿Y cuál era una de sus creencias? El Samhain. Como les decía, acá van a ver cómo se celebraba el Samhain en Europa en ese tiempo. Ustedes van a ver, si ven, esos son 2 nabos. Los nabos son chiquitos, un nabo es una cosa chiquita, ¿sí? Eso es un nabo. Pero quiero decirle algo, cuando ellos llegaron, los irlandeses y los escoceses llegaron a Estados Unidos, no encontraron nabos. Ellos celebraban el 31 de octubre y no había nabos en Estados Unidos, ¿sí? Ahí tenemos una imagen, un dibujo de cómo era que usualmente se ponía dentro del nabo una velita para que alumbrara. Ellos llegaron a Estados Unidos con sus mismas creencias. Llegaron allá, seguían poniendo en sus casas la vela para que supuestamente siguieran llegando sus difuntos allá. Y sus niños, porque ya no tenían sacerdotes druidas, sus niños iban de casa en casa pidiendo un trato o un truco. 1852. Para 1950 se popularizó ya el Halloween. Estas son imágenes de 1950. Si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de ver películas de Disney, esta imagen también es de una caricatura de 1950. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver películas de Disney, se van a dar cuenta que para ese tiempo, 1950, ya había un sincretismo en cuanto a todo lo que eran esas creencias. Les pongo un ejemplo, la película Blancanieves. Ya comenzamos a ver
brujas. Las brujas no son naturales de América, son naturales de los aquelarres de los celtas. Pero ellos ya comenzaron a creer en las brujas. No solamente llegaron hombres a Estados Unidos, llegaron mujeres y llegaron brujas. ¿Vale? Ahí está nuevamente el letrerito de trato truco. ¿Sí? Para 1900, me gusta mucho esta imagen, porque ya para ese tiempo, 1950, esta es una imagen también de un dibujo de 1950, ustedes van a ver que para los nativos en Estados Unidos ya comenzó a convertirse digamos que esa celebración, mientras que los celtas, los irlandeses, los escoceses que llegaron a América, ellos ya llegaban conociendo este tipo, digamos, de celebraciones. Ellos sabían, aunque ellos no estuvieron en el tiempo en el que los demonios, se puede decir que prácticamente eran los que pedían sacrificios humanos, ¿sí? Ellos ya venían con una tradición cultural, donde ellos decían que para protección de los santos difuntos, pues simplemente ponían, digamos, que las velas y demás. Para los americanos ya fue un choque cultural, porque para ellos ya era un tema horrorífico, o sea, de que alguien iba a llegar simplemente a su casa y se lo iba a llevar. Entonces, por eso, de ahí la imagen. Esta es una imagen también de ese tiempo, de lo que fueron los primeros disfraces para 1950. Si ustedes se dan cuenta, pues para ese tiempo no había ningún tipo de manufactura de disfraces. ¿Por qué? Porque no había una empresa que hiciera disfraces. O sea, para ese tiempo esa cultura era de los inmigrantes escoceses irlandeses, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ellos usaban sus máscaras de acuerdo a lo que hacían los sacerdotes druidas. Acá tenemos otra imagen. Otra imagen. Y otra imagen. Con el efecto blanco y negro, pues obviamente se ve aterrador, ¿no? Pero pues para ellos era, o sea, comenzó a ser algo de miedo, se volvió a hacer algo de horror, ¿sí? Hasta ahí, ¿usted qué piensa? O sea, si usted ve esas imágenes, que son imágenes con censura, usted las ve, usted dice, no, es que el Halloween es bonito para que los niños salgan y se diviertan, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Colombia comenzó a celebrar el Halloween a partir de 1980, a través de la globalización. En Estados Unidos ya se celebraba en 1950, ¿sí? Acá hay un tema muy bonito, pero pues no podemos profundizar en este tema. Es un tema muy bonito, y es que el Halloween comenzó a dispersarse conforme iba bajando lo que es, si usted conoce un mapa, conforme iba transitando lo que era Norteamérica hasta Sudamérica. ¿Eso qué quiere decir? Que en México, Guatemala, los países, digamos, del Caribe, se comenzó a celebrar el Halloween mucho antes que en Latinoamérica. Pero allá se sincretizó, igual que pasó en Estados Unidos. Como pasó en Estados Unidos, pasó en Centroamérica. Se sincretizó, y por eso ustedes ven películas como Coco. Coco muestra cómo se celebra en México el Día de los Muertos, ¿sí? El Día de los Muertos es una unión entre el Samhain, entre el Halloween y entre el Día de los Muertos, que era practicado por los aztecas, ¿sí? Los olmecas también, donde ellos también ofrecían sacrificios, ¿sí? Acá a Colombia llegó en 1980. Y miren, ahí tenemos una foto de trajes y disfraces de 1980. ¿Sí? Bien, las fiestas antiguas. Y acá voy a poner un letrerito. ¿Sí lo ven? Que dice Tricky Tricky Halloween. Para ese tiempo los colombianos eran, voy a hacer un medio chiste, pero para ese tiempo los colombianos eran negados con el inglés. La palabra que decían en Estados Unidos era trick or treat. Ellos decían tricky tricky, ¿sí? Tricky Tricky Halloween. Para ese tiempo, 1980, pasaba algo, y esto quiero que usted lo tenga en cuenta, y es que fue un choque, vuelvo y digo, no, la globalización que hay actualmente, que hay en este momento, usted no la puede comparar con ese tiempo. En este tiempo llega una persona y roba a alguien en Japón y usted lo sabe a los 2 minutos. Una persona llega y la van a robar y lo puede ver usted en tiempo real. Si la persona le van a robar un celular y se está grabando en ese momento haciendo no sé, un TikTok, y se está grabando en ese momento en un live y llega alguien y le roba el celular en ese momento, usted lo ve en ese momento. Pero para ese tiempo no había globalización. El choque cultural acá en Colombia fue tenaz. Y es importante esto que voy a decirles en este momento, súper importante. Para 1980 las iglesias cristianas recibieron un choque con el tema del Halloween, porque no sabían eso con qué se come, eso qué es, eso qué quiere decir. Yo soy miembro de esta iglesia desde que soy un niño, y quiero decirle que cuando llegó el Halloween acá, los niños de la iglesia se disfrazaban y salían a pedir dulces. Yo recuerdo el último disfraz que usé, y está mi prima también por ahí, que no voy a mirar para dónde, pero está por ahí también. Y el último disfraz que yo usé fue uno del Chavo del Ocho,
y ella uno de la Chilindrina. ¿Por qué? Porque todos los niños que no tenían facilidad económica para comprar disfraces se disfrazan del payaso, de la Chilindrina, del Chavo, ¿sí? Pero fue un choque tenaz porque se celebraba para ese tiempo. Para ese tiempo se celebraba el Halloween, ¿sí? Tuvo que pasar tiempo para que comenzaran a estudiar sobre qué era el Halloween, de dónde venía el Halloween, y comenzar las iglesias a decir no al Halloween, ¿sí? Porque estamos súper cortos de tiempo ya. ¿Listo? Acá tenemos otra fotico en una sala de una casa. ¿Sí la ven? Acá tenemos otra foto de esos tiempos. ¿Sí las vieron? ¿Sí las alcanzan a ver? Ya para ese tiempo cambiaron el tema de los disfraces. Ya los disfraces ya eran, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero eran unas máscaras como de plástico delgaditas, que eran unas máscaras que no eran costosas, se vendían al por mayor, eso se vendía hartísimo, y lo que hacían era, si yo no tengo plata para comprar un disfraz, pues simplemente compro una máscara y me la pongo, ¿sí? Yo usé muchas veces una máscara de esas de monito que está ahí, esas se vendían, eran súper baratas, ¿sí? No había en ese tiempo, digamos, que el conocimiento. La simbología en cuanto a lo que llegó a Estados Unidos, como les decía, únicamente llegó el nabo. Como no había nabos en ese tiempo, se cruzó con la cosecha de otoño de Estados Unidos. Si usted va a Estados Unidos finalizando octubre e iniciando noviembre, lo que va a encontrar es por todo lado calabazas, calabazas por todo lado. Las calabazas fueron las que tomaron el nuevo símbolo para el Halloween. Entonces ya el Halloween se conocía por las calabazas, ¿sí? De la calabaza salió un personaje, del cual les voy a hablar rápidamente, que es Jack O'Lantern, ¿sí? O sea, la linterna de Jack. Tiene la misma función del nabo, le sacaban todo lo de por dentro, hacían una figura con unos ojos y una boca y le ponían una vela por dentro, ¿sí? ¿Por qué no se debe tener esa figura como figura o imagen de el Halloween? Es la más conocida, la calabaza es la figura más conocida del Halloween. Viene de una historia que es una historia irlandesa y escocesa, y habla de que Jack engañó 2 veces al diablo. La primera vez se acercó al diablo y le dijo que él no creía que el diablo se pudiera transformar en cualquier cosa, así que le dijo al diablo que se transformara en una moneda. Jack se echó en un bolsillo una cruz, por eso digo, es una historia, echó en un bolsillo una cruz, y cuando el diablo se convirtió en una moneda, él se echó la moneda entre el bolsillo donde tenía la cruz. Según la historia, el diablo no se podía volver a convertir nuevamente en un diablo. Y luego, entonces, Jack lo dejó ir nuevamente. El diablo le dijo que le quedaba 1 año de vida, pero por haberlo dejado escapar le daba ese año, ¿sí? Que no iba a morir. Cuando pasó ese momento, Jack estaba nuevamente debajo de un árbol de manzanas y el diablo le dijo que se lo iba a llevar, ya había completado el año, que ya tenía que morir. Entonces Jack lo que hizo fue decirle al diablo que se subiera al árbol y que una vez bajara el árbol, que él se iba con él para el infierno. Cuando el diablo subió al árbol, Jack supuestamente dibujó una cruz en el árbol y el diablo quedó apresado en el árbol y no se podía bajar. Por eso digo, es una leyenda porque pues, es algo casi risible. Pero bueno, le dijo el diablo que hicieran un trato y que él lo dejaba ir. Entonces Jack lo que le pidió fue que no lo podía llevar para el infierno. O sea, que no lo podía llevar para el infierno. Y el diablo estuvo de acuerdo. Entonces simplemente el diablo no se lo podía llevar para el infierno, pero el diablo sabía que Jack iba a morir en algún momento. Cuando murió Jack, no sé si se alcanzan a dar cuenta que cómo sale acá la imagen que está como rotica. Cuando murió Jack, supuestamente fue al cielo, pero San Pedro, que supuestamente tenía las llaves del cielo, no lo dejó entrar. Y cuando él fue al infierno, ¿sí? El diablo le dijo que él había hecho un trato y que no lo podía dejar entrar, pero que le regalaba un carbón encendido, que le iba a permitir andar por todo el mundo, pues alumbrando. Y lo puso supuestamente en el nabo. Esa era la historia de los escoceses y de los irlandeses. Cuando pasaron a Estados Unidos, lo que le dijo fue que le convirtió la cabeza en una calabaza. Y adentro de la calabaza le puso el tizón ardiente para que alumbrara. Es un demonio. Es un demonio. Por eso no es bueno que esa imagen sea conservada para eso. Voy a pasar esta rápidamente. Esta es una imagen de usualmente como ellos creían que era un aquelarre. El aquelarre, como les decía, es una reunión de brujas. Y ahí sale, este que aparece ahí en la mitad es Baphomet. ¿Sí? Todas las reuniones de las brujas, hay que tener en cuenta algo, digamos, y es que las brujas, al ser mujeres, ¿sí?
tienen una distinción con Baphomet, y es que Baphomet, que es la imagen que se tiene en la estrella de 5 puntas, ¿sí? Es un demonio que es un demonio sexual, ¿sí? Se cree que Baphomet tenía relaciones sexuales con todas las brujas y de esa manera él les daba su poder, ¿vale? Listo. Quiero terminar con esto. Él es Anton LaVey. Ya hablamos de todo el origen del Halloween, cómo evolucionó el Halloween, cómo llegó a Estados Unidos, cómo llegó a Colombia, cómo llegó a Latam, cómo llegó, ¿sí? Pero hay personas que aún siguen creyendo en las iglesias que no tienen nada de malo el Halloween. Así que les voy a presentar esa imagen que está ahí, es el señor Anton LaVey. Usted lo puede buscar por internet si desea. Anton LaVey es el sacerdote del templo satánico en Estados Unidos. Recordemos que ellos tienen un registro de religión en Estados Unidos y tienen un templo. Acá en Colombia ese templo alcanzó a durar como 2 meses o 3 meses. Hubo un templo satánico acá en Colombia. Anton LaVey, él es el sacerdote principal, o era, porque él ya murió, el sacerdote principal de la iglesia satánica. Lo entrevistaron, que qué pensaba él, le dijeron, ¿qué piensa usted de que la gente celebre el Halloween? Y él dijo, yo pienso esto, esto y esto. Y le dijeron luego, ¿y usted qué piensa de que los cristianos celebran el Halloween? Entonces vamos a ver lo que decía Anton LaVey. I'm glad that Christian parents let their children worship the devil at least one night out of the year. Dice, me alegra que los cristianos celebren a Satanás un día al año. ¿Qué están haciendo los cristianos y las iglesias que celebran el Halloween? Ofrendando un día para Satanás. Hay una diferencia, y quiero decirles esto rápidamente, hay una diferencia entre una celebración cristiana que la volvieron una celebración pagana, porque eso puede pasar. Tenemos una celebración cristiana y los paganos la cambian. Es una diferencia entre tener una celebración pagana y querer cristianizarla, ¿vale? Ryan Swigler, satanista también. Y esta versión está en español, deben ponerle mucho cuidado, ¿listo? Y creo que también quiero hablar de algunas de las formas furtivas en que Satanás ha estado atacando a la iglesia y se acerca Halloween. Sí, este es un debate con muchos cristianos. ¿Sabes? Es como, vale, estás yendo demasiado lejos, este es solo un día para disfrazarse. Y luego, por otro lado, es como, espera, ¿pero a qué estamos adorando aquí? Como ex satanista, ¿qué opinas de Halloween? Puedo hablar de esto un día, todo un día. Quiero empezar con lo siguiente. El fundador de la iglesia de Satán tenía una cita muy conocida en la que él y fueron Andrew Lava, quien fundó la iglesia de Satán y cofundó el satanismo como religión. La primera persona en hacer eso en el mundo. Había una cita muy conocida en la que decía, quiero agradecer a los padres cristianos por permitir que sus hijos celebren al diablo un día al año. Búscalo. Búscalo. Es algo que la gente sigue pensando, y sé que en Halloween es importante. Es algo masivo y, como saben, llegó a África hace unos años, donde la gente ahora lo celebra también en la cultura popular. La realidad, la verdad sobre Halloween, es que Halloween es el día más importante del calendario satánico. Es probablemente el día más importante del calendario satánico. Se considera un día importante. También es la noche del año en la que se realizan más sacrificios humanos en todo el planeta. Así que si lo analizamos desde el punto de vista de la cultura popular, mucha gente cree que Halloween se trata de dulces y de disfrazarse, pero no cuestionan el significado que hay detrás. Por ejemplo, digamos que en un barrio o una zona hay casas, hay hogares que celebran Halloween, ponen decoraciones, calabazas, velas y dulces, esas cosas, ¿verdad? Y es divertido. Digamos que en un barrio hay casas que hacen eso. Entonces, todo ese perímetro se convierte en un gran ritual satánico para todo el barrio. Entonces, lo que digo es que en un vecindario o en un perímetro de área donde hay algunas casas, ya se ha establecido como un punto caliente para la actividad demoníaca. Ryan Swigler, él era satanista, ¿sí? Él dice que él intentó a una cristiana, hizo ayuno con 8,000 satanistas. Él hizo un ayuno con 8,000 satanistas tratando de hacer que muriera una mujer cristiana y no lo logró. 8,000. Como no lo logró, él haciendo el sacrificio y llamando a un demonio con el que él tenía un pacto, se le apareció Jesús.
Y él dijo que en ese momento él lo único que pudo hacer fue entregarle su vida al Señor Jesús. Pero en este video el que nos habla, él cita a Anton LaVey y él llega y dice, en el Halloween lo que se hace es que se dedica ese tiempo para adoración al diablo, a Satanás. Este testimonio es un testimonio de una bruja y este otro testimonio es un testimonio de un niño que fue consagrado. Y fuimos, y sí, me dieron dulces y después empezaron a hacer cosas muy terribles conmigo. Así que los rituales satánicos de Halloween son sexuales y de sacrificios. Y toman mujeres, hombres, niños, bebés. No sé exactamente cómo deciden la edad y el género, pero ellos no se detienen por la edad. Hay algunos rituales que son para hombres y otros para mujeres, sí. Y no sé exactamente todos los detalles acerca de ese ritual en particular, pero sé que básicamente me llevaron, como niña pequeña que era, y básicamente me usaron como un ídolo sexual, de una manera sexual. Y lo que también hacen, eso no me lo hicieron a mí porque estoy aquí, pero sé que también sacrifican o matan a niños. Eso es muy real. Glenn, ¿podrías contarnos algo de algún rito de Halloween en el que participaste cuando niño? Había otra niña envuelta conmigo en el ocultismo y su nombre era Becky. Y Becky era otra clase de niña y ella fue bendecida para hacer un sacrificio. Y yo fui bendecido para ser un sacerdote, mientras que ella fue bendecida y nació para hacer un sacrificio. Y yo recuerdo ver a esta niña y ella estaba sobre ese altar. Bueno, al principio no sabía lo que estaba pasando, porque ellos usaban el altar para muchas cosas. Podría haber sido un sacrificio, un animal o un abuso sexual del sacerdote sobre ella. No sé, era una cosa difícil de saber por seguro. Finalmente me llevaron hacia el altar y yo pude ver que le habían atado los pies. Le habían separado los pies y atado a las puntas del altar y le habían tomado los brazos que estaban así y también los habían atados al altar, que tenía unos pequeños ganchos como para atarlos, y ella estaba completamente blanca. Y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos, y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre. Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween, cuando mataron a esta inocente niña, esto es lo que sucede cada Halloween. Esto no fue meramente un evento que ocurre una vez, sino que hay niños en todo el mundo que pierden su vida durante la noche de Halloween. Digamos que estos testimonios que nosotros estamos pasando son testimonios que son reales, pero quiero leerle algo para finalizar. Casos forenses reales relacionados con los sacrificios. 1993 en Altamira, Brasil, una secta conocida como el Linaje Superior fue acusada de secuestrar, mutilar y asesinar niños en prácticas que involucraron mutilaciones y fueron considerados partes de magia negra. El caso de Adam en Londres, eso fue en el 2001. El torso de un niño fue encontrado en el Támesis. Las investigaciones sugieren que el niño fue traficado para un asesinato ritual. Dice, Houston, Texas, 2017. Dos miembros de una pandilla, acá están los nombres, Diego Hernández Rivera y Álvaro Flores, fueron acusados de asesinar a Génesis Cornejo y luego secuestrar a otra niña. Fueron forzadas a participar en rituales satánicos y de abuso sexual durante el tiempo que estuvieron en el cautiverio. En Oak, Texas, 1991, Frank y Dan Kaller, propietarios de una guardería, fueron acusados de abusar de varios niños como un ritual para Satanás. En el condado de Putnam, en Nueva York, se encontraron 2 gallos decapitados y una paloma blanca drenada de la sangre y una bolsa plástica cerca de un área boscosa donde se encontraban varios incidentes de mutilaciones animales en esa región para rituales oscuros. En un condado de Texas se encontraron también un perro sacrificado, eso fue en el 2014.
perros alemanes sacrificados en 1990. Y hay así un montonón de casos documentados. Todos estos casos son documentados por el FBI. ¿Por qué no los hacen todos estos casos? Porque no los hacen públicos y usted no los ve un montón de veces en las noticias para que no vaya a causar pánico. Pero sigue pasando hasta el día de hoy. ¿Sí? No es una celebración normal. Es una celebración dedicada a Satanás. Y así como nosotros te entregamos ofrendas cuando venimos acá, ellos también le entregan ofrendas. La Biblia enseña que usted y yo fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos de la luz, no de las tinieblas. Somos del cielo, no del infierno. Somos de los que tenemos paz y no de los que aman el terror. Somos de Cristo y no del diablo. Es por eso y mucho más que los cristianos no celebramos Halloween. Mire, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, no disfrazan a sus hijos en Halloween. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Usted no tiene por qué disfrazar a sus hijos. Vamos a ver las 8 conclusiones a las que vamos a terminar. Número 1, Halloween es el día más sagrado para la brujería y para las formas del ocultismo. Número 2, es el día especial para la invocación de Satanás, por lo que es especial para los satanistas. Número 3, es el día en que se ofrecen más sacrificios de niños en el mundo. Número 4, promueve la brujería y el ocultismo entre los niños. Ahora, evidentemente, el Halloween es una fiesta pagana. No voy a redundar en la historia del origen del Halloween, claramente es una fiesta pagana. Claramente se ha ido transformando con los siglos, ha ido resignificándose y ha ido agregando cada vez más componentes oscuros, completamente contrarios a las escrituras. Y alguien se burla de mí, dice: pastor, estás diciendo que no disfracemos a nuestros hijos. Estás loco. Ok, tú me dices loco, pero aún así estás creyendo en el mundo espiritual porque estás disfrazando a tus hijos y sabes que ese día es un día de muerte. Y la escritura dice en 1 Corintios 1:18 que la cruz es locura a los que se pierden. Y lo que simplemente parece ser inofensivo para el mundo en el ámbito espiritual tiene consecuencias profundas. Así que por esos motivos, yo personalmente, como les dije al principio, ni mi casa, ni si tuviera hijos, mis hijos participarían de esta festividad. Número 5 es el día especial para consultar la tabla de la Ouija. Número 6, ayuda a apoyar filosofías paganas como la reencarnación, el animismo, el chamanismo y el druidismo. Número 7, promueve el interés y las creencias en el espiritismo, en los mediums, en los fantasmas y en la brujería. Y número 8 y final. La intención satánica es introducir a los niños a pisar los terrenos del ocultismo. Y por eso debemos rechazar rotunda y categóricamente cualquier tipo de mezcla entre el cristianismo y el Halloween. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No participaría ni en la escuela ni en el barrio de esa festividad, por lo que representa en sus orígenes, por lo que representa a día de hoy y por lo que muchos hacen en esa noche tan oscura. Es abrirle una puerta a Satanás, a los demonios, al terror y a la muerte para que ataquen tus generaciones. No lo hagas. Christians should celebrate Halloween. Do I? No. Thank you. Yeah, no. It's just ridiculous. What is it about? It's just a bunch of, feels more demonic every year, and you know they start pumping out all these books and all these movies and all these television programs that are just satanic fantasies of horror, just awful. No, just avoid it. Thank you. Have a fall festival.